El título que le puse fue Derribando fortalezas negativas. También hay fortalezas positivas y después las vamos a ver, pero hoy vamos a ver las negativas, ¿sí? Vamos a orar por esta palabra. Mis hermanos, si nosotros no identificamos nuestras fortalezas, no va a pasar nada. Vamos a seguir siendo como encarcelados en ellas. Padre, yo te doy infinitas gracias, Señor, porque tú obras con poder y tú nos has llamado a este tiempo a reconocerlas. Tú en este tiempo nos has llamado a escudriñar nuestro corazón, a escudriñar nuestra mente y poder empezar a mirar cada una de estas fortalezas que están ahí. A veces son muros tan grandes, Señor, que a veces no nos da ni la capacidad de derrumbarlas. Pero si hoy tú nos estás hablando, Señor, necesitamos, Padre amado, reconocerlas y trabajar en ellas. En el nombre de Jesús, amén. Me impactó la enseñanza que Dios nos dio a través de Ausi. Y yo no sé si ustedes estuvieron cuando ella vino a enseñar. Y ella nos hablaba de cómo se forma la fortaleza, ¿no? Y vayamos a nuestro versículo rema de este año. Mire, no hemos podido salir de ese versículo y Dios nos ha ido llevando a mirarlo cada día más y más y más. Y yo cada vez que lo leo, cada vez que esto sale, muchas cosas más. Y 2 Corintios 10, 4 al 6, ya lo hemos ido conociendo, identificando y hasta aprendiéndolo, ¿no? Y dice de la siguiente manera, 2 Corintios 10, 4 al 6. Pues porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Muy bien. Dice, derribando ¿qué? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de ¿quién? Y llevando cautivo todo ¿qué? A la obediencia de Cristo. 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ausi nos trajo este versículo y nos señaló unas flechitas hacia atrás del versículo y empezó con pensamientos, ¿sí? Que todo empieza con un pensamiento, luego todo empieza con una altivez, ¿sí? Cuando nuestro pensamiento está dándole vueltas y vueltas, está empezando a creer una altivez, ¿sí? Como no una aceptación, ¿no? Esa altivez es no una aceptación a eso. Después decía que la siguiente flechita que iba era un argumento, o sea, no solamente ya era un pensamiento, ni solamente algo que ya usted no quería como aceptar, sino ya era algo que usted ya estaba argumentando para que ese pensamiento ya tuviera forma. Y después de que pasara por la argumentación en una persona, se iba a convertir ¿en una qué? En una fortaleza. Sí, haga de cuenta como cuando usted empieza a construir una casa, cuando usted empieza a construir algo para proteger y guardar, eso termina siendo algo que no nos va a llevar. Entre eso pude mirar, yo dije, bueno, y si eso está pasando dentro de mí, si eso está pasando dentro de la iglesia, si eso está pasando dentro de mis hermanos, que ya el pensamiento se convirtió en una altivez, que ya ese pensamiento ya ha transcurrido a una argumentación y que ese pensamiento ya es una fortaleza y desde ahí no hay nadie quien lo mueva. Ella nos explicaba varias cosas y las consecuencias que trae eso, ¿no? Pero yo dije, bueno, estamos ahí ya con una altivez grande,
estamos con una argumentación ya bien planteada y estamos viviendo en una fortaleza que de una u otra manera, ¿cómo vamos a escapar de ella? Entonces, esas fortalezas negativas son mentiras, pensamientos, estructuras o creencias que ya tenemos, que el enemigo usa para esclavizar y limitar nuestra vida como personas, ¿sí? Entonces, Jesús no solo vino a salvarnos, sino también Él vino a destruir esas fortalezas y traer libertad, ¿sí? Por allá Jesús, cuando está en una sinagoga, traen el rollo de Isaías y leen Isaías, y ahí en el versículo, capítulo 4 del versículo 8 de Lucas dice, y el Espíritu del Señor está ¿sobre qué? Sobre mí, ¿sí? Y empieza a decir por qué está. Dice que para derribar, para sacar, para contar el año agradable al Señor. Cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor Jesús? Que el Espíritu Santo, que después también lo vamos a ver, el papel que juega a la hora de ayudarnos a derribar las fortalezas, estaba sobre él, estaba diciendo, mira, hay tantas cosas, está el oprimido, está el esclavo, está el preso, está el enfermo, y el Espíritu de Dios está sobre nosotros para poder derribar, quitar cada una de esas cosas. Entonces Jesús no solamente trae salvación, sino que también trae las herramientas para que nosotros podamos derribar cada una de esas fortalezas que se están levantando y que el enemigo ha colocado para que nosotros no podamos conocer la verdad de Dios, ¿sí? Por eso Jesús derribó todas estas fortalezas, número uno, con la verdad de Dios, ¿sí? Conociendo la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Pues que de una u otra manera las personas sí estaban oprimidas, sí estaban encarceladas, sí estaban, mejor dicho, siendo subyugadas por ciertas creencias que tenían en su mente. ¿Como cuáles? Uno dice, pero ¿como cuáles? Como aquel que ya era leproso, el leproso traía un traje, traía una campana y tenía que estar gritando, soy leproso, soy enfermo, soy... Entonces ya conocían y toda la gente que se alejaba. Era la verdad, era una fortaleza que ya estaba, pero Jesús dijo, yo he venido porque el Espíritu Santo está sobre mí y yo he venido para que eso sea derribado. Entonces hay una verdad, pero la verdad de Dios también era decir que Él había venido ¿para qué? Para deshacer todas esas obras del enemigo, ¿no? Todas esas obras que de una otra manera estaban. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es identificar las fortalezas. Si nosotros no identificamos nuestras fortalezas que tenemos, o si a veces las desconocemos, necesitamos orar y decirle, Señor, muéstranos las fortalezas que se levantan, que no nos llevan al conocimiento de ¿quién? De Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Dios? Entonces, por eso Jesús lo primero que dice por allá en Juan 8:32, busquémoslo. Juan 8:32. Juan 8, versículo 32. ¿Qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ajá. Leamos el 31 también, dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, la palabra seréis verdaderamente mis ¿qué? Y cuando dice, cuando son discípulos, entonces dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? De todo aquello que nosotros hemos argumentado, hemos pensado, hemos tenido orgullo y se coloca ahí en una fortaleza. Entonces necesitamos saber que lo primero que debemos entender para derribar las fortalezas es que necesitamos la verdad de Dios. ¿Necesitamos la qué? La verdad del Señor. El poder conocer eso.
el conocer su palabra, el saber en dónde está la mentira para nosotros poder llegar a la verdad, porque la única que nos hace libre es la palabra del Señor. ¿Sí? Lo otro está en Mateo 17:20. Entonces, así como Austin nos explicó que era un pensamiento, después una altivez, después un argumento y terminaba en una fortaleza, ahora Dios nos quiere ir derribando desde arriba también hacia abajo, ¿sí? Entonces, empieza con la verdad. ¿Usted qué necesita para empezar a derribar una fortaleza? La verdad de Dios. Ahora, ¿qué más necesitamos? Mateo 17:20. ¿Lo tenemos? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres ¿sí estamos ahí? Ok, ¿me siguen por favor? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de ¿qué? Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada será ¿qué? Hasta ahí. ¿Qué es lo otro que necesitamos para derribar la fortaleza? Fe. Creer que la verdad de Dios es verdad. Porque a veces nosotros no creemos realmente en lo que dice la palabra. Y nosotros llegamos, mire, cuando dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podríamos decir a ese monte que córrase, ¿sí? Quizás nosotros nos imaginamos la loma, quizás de verdad nos imaginamos un cerro como Monserrate o no sé, pero lo que Dios le está diciendo, esa fortaleza que usted tiene de pensamiento, si usted tiene fe y ha creído en la verdad que yo les he venido a traer, usted le pueden decir a esa fortaleza, quítese de ahí y será ¿qué? Quitada. ¿Sí? Esa fe va a poder mover, esa fe va a poder cambiar, esa fe va a poder romper paradigmas. ¿Sí? ¿Va a poder romper qué? Paradigmas. Ahora usted me dirá que es un paradigma. ¿Sí? Y un paradigma se refiere a un modelo, a un patrón que se comprende y se interpreta siendo un aspecto que se ha convertido en una realidad. Por evidencia, por visión o por experiencia. ¿Sí? Un paradigma se refiere a todo lo que se percibe o se interpreta o se define o es un patrón. ¿Sí? Entonces uno ya lo mira desde esa manera. Ah, es que es borracho, borracho se va a quedar. Es mentiroso, mentiroso se va a quedar, ¿sí? Entonces lo convirtió en un paradigma, ¿sí? Que dice eso no se va a mover y tal como es él, así serán sus hijos o así serán las personas que lo rodean. Las personas porque al lado de los mentirosos habrá más mentirosos, al lado de alguien que está ahí, de un borracho habrá más que borrachos. Es más, hay un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Eso es un qué? Un paradigma. ¿Sí? ¿Es un qué? Es un patrón, es una realidad. Pero mire con quién está juntado. ¿Tenemos un qué? Paradigma. Entonces lo que Dios está diciendo, mire, si usted cree en la verdad que yo le he venido a traer, y si a esa verdad usted le pone la confianza que debe tener, usted le puede decir a ese monte, quítese de ahí y ese será ¿qué? Movido. ¿Sí?
Quizás si usted vivió una vida en el pasado sufrida, dolorosa y algo, usted puede decir, Jesús me ha liberado y eso no va a pasar desde aquí en adelante, ni pasará de generación en generación, porque Jesucristo ha limpiado toda mi vida y toda mi generación, y mis hijos serán diferentes. Lo que yo viví antes no lo vivirán ellos, porque ellos conocerán la verdad y la verdad los hará como libres. ¿Sí? Es la vida que quizás nosotros vivimos antes sin Jesús, ahora con Jesús será transmitirla y ella traerá la verdad que se necesita para ellos. ¿Cuánto lo creen? Mire lo que dice Juan capítulo 9, hablando de los paradigmas. Juan capítulo 9. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Mire un paradigma que está ahí. Y mire cómo se lo presentan a Jesús. Al pasar Jesús vio a un hombre. ¿Cómo estaba ese hombre? ¿Desde hace cuánto? O sea, nació como ciego. ¿Sí? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Eso es un qué? Paradigma. Se conoce que el pecado trae consecuencias, ¿no? Y a veces vemos el pecado en las personas y dice, esa persona no va a cambiar. Pero déjenme decirle que hoy Dios nos está diciendo, si usted cree en la verdad de Dios y que la verdad transforma y cambia, y si a eso nosotros le colocamos la confianza, los paradigmas van a ¿qué? A cambiar, a moverse, ¿sí? Y mire lo que responde el Señor en el 3. Y respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en qué? En él. Jesús les desbarata todo. Es borracho, no va a cambiar. Y Jesús dice, no, porque conocerá la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Cualquier cosa que usted vea, yo digo, no, eso no podrá ser. La amargura es un hombre amargado, es una mujer amargada. Eso no va a dar fruto. Usted tiene que decir, no, en Dios los paradigmas se cambian. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y podemos decirle, si tenemos fe, a ese monte, quítese de ahí, y se va a quitar. Lo que está diciendo, si hay una estructura en nosotros, si hay una estructura en alguien, lo que Dios está diciendo, que si nosotros conocemos la verdad de Dios que nos hace libre y confiamos en ella, tenemos la capacidad de decirle que esas fortalezas se van a quitar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Sí. Aunque hay una evidencia, no era verdad. Aunque hay una experiencia, no es una verdad. La fe tiene que ver con la realidad, pero no hacer un paradigma de sino que la verdad va a ser cambiada, o la realidad va a ser cambiada a la verdad. ¿Sí me hago entender? Podemos ver una realidad, pero esa realidad no puede ser verdad. Tenemos que venir a la presencia del Señor y decir, Señor, esto es real, y quizás es real, pero ahora preguntarle, ¿es la verdad? Porque la verdad, lo que le habían preguntado a los discípulos era, este hombre, ¿quién pecó? Estaban buscando el culpable, o estaban buscando qué era lo que había pasado. Pero el Señor Jesús dijo, es para mostrar y manifestar las obras del Señor. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver
es que si nosotros colocamos atención a eso, vamos a hacer que haya cambios y cambie las cosas a conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. El monte es el paradigma, el monte es la fortaleza que pasó del proceso de pensamiento, altivez, argumento y fortaleza. El monte está ahí, pero ahora Jesús le está diciendo, si conocen la verdad, van a ser libres, y cuantos sean libres y van a confiar en esa verdad, le pueden decir a ese monte que se mueva. Y ese monte se va a mover. Entonces, como veíamos, pensamiento, altivez, argumento y fortaleza, ahora estamos viendo la verdad de Dios, la fe, pero ahora hay algún ingrediente más para que eso salga para un lado, y es la obediencia. Y la obediencia es la acción de acatar y cumplir la voluntad de otra persona o una entidad que tiene autoridad, ¿sí? Que implica órdenes, normas e instrucciones. Ahora, ¿cómo así? Entonces, tenemos la verdad que nos ha hecho libres, tenemos la confianza que esa verdad produce cambios. Entonces ahora yo tengo que caminar ¿en qué? En obediencia a eso, ¿sí? No en desobediencia a esas cosas, sino en obediencia a que eso va a suceder y va a pasar, ¿sí? La obediencia es seguir instrucciones o directrices impartidas, y Jesús las colocó. Jesús, cuando Él vino, no solamente vino a salvarnos, sino a darnos las herramientas para quitar cada una de esas altiveces o cada una de esas fortalezas o cada una de esas cosas que se levantan. Por eso dice que los pensamientos debemos llevarlos ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. A caminar eso. A caminar eso. Filipenses 2, por favor. Acompáñenme allá a Filipenses 2. ¿Lo encontramos? A mí se me perdió. Filipenses. Alguien que me lo pueda leer desde el 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentido también en Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sí, hasta el 11, Angie. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ser, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo cual Dios también le exaltó hasta la suma, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, ¿qué dice? Que siendo Dios, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Sí? A sí mismo. Y fue que obediente. Él tomó la instrucción de su padre. Entonces, la verdad nos hace libres. La fe nos trae confianza para creer en esa verdad. Pero ahora, creer en esa verdad nos hace obedecer para caminar a esa verdad. Para que esa fortaleza sea quitada. Ahora, ¿cómo así? Entonces
Entonces, antes de empezar, dijimos, ¿qué fortalezas han encontrado usted? Ramiro dijo, la pereza. Ahí está una fortaleza grande. Ahora, ¿qué necesitamos para derribar esa fortaleza de pereza? La verdad, ¿La verdad cuál es? La palabra. La palabra. Entonces, por allá la palabra, ¿qué dice la palabra? Busquemos algo para derribarlo, porque es con la palabra. Entonces, por allá dice diligentes, sino que perezosos, ¿no? la princesa del monte, la princesa Dice un dicho que la pereza, la mamá de todos los vicios. Sí. Eso lo dice el mundo, la pereza es la mamá de todos los vicios, ¿sí? Pero entonces, ya dijimos, bueno, la pereza. Entonces, pero la palabra que me dice, no perezosos, sino que diligentes. Y diligentes es que accionamos, caminamos. Entonces, hay algo que se levanta entonces contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué me hace no conocer al Señor? Pues tengo pereza y no quiero ni estudiar, no quiero ir a la iglesia, no quiero. Entonces yo digo, pero si la palabra me dice que no debo ser perezoso, sino que debo ser diligente, me debo levantar en eso. ¿Lo creo o no lo cree? Lo creo. Entonces, si lo creo, ¿qué hago? Me pongo en acción y en la orden que Dios me ha dado, que no debo ser perezoso, sino que debo ser ¿qué? Diligente. Por eso dice, y se humilló así que, a sí mismo. El abandonar esa altivez puede causar en nosotros humillación, porque a veces digo, no quiero ir, pero la verdad me dice que yo debo ser diligente y eso me va a hacer doler muchas cosas, el venir con una mala actitud, pero yo en obediencia, ¿qué hago? Obedezco. Dijimos, otra fortaleza que puede estar en nosotros es la que, la envidia, dijimos, ¿no? Ahora busquemos la verdad de eso. Una palabra que diga, no debo ser envidioso. A ver. ¿Nada? Una palabra que recordemos por ahí. había una que decía que no deseara que tuviera otra persona. Sí. ¿Cómo es? Los de los mandamientos. Los mandamientos, muy bien. Eso, entonces, ¿es una verdad o no es una verdad? Entonces yo tengo que caminar en esa verdad, yo no puedo ser envidioso, ¿sí? Por allá dice que debemos compartir el qué, el pan, con el qué, con el necesitado, ¿sí? Entonces si en mí hay envidia, digo, no, yo no puedo ser así, porque la verdad me lleva a que yo debo es compartir, hacer, ¿sí? El no desear el bien del otro, sino realmente ser agradecido con lo que tiene. Entonces yo camino sobre eso. ¿Eso es una verdad? Sí. Ahora necesitamos fe. ¿Qué es fe? El confiar, ¿no? Que eso lo dice, entonces eso me va a llevar a desprenderme de esas cosas. Y de esas cosas me va a llevar a obedecer. Y cuando yo siento ese sentimiento de envidia y la palabra viene sobre mí, entonces yo digo, no, yo tengo que repartir, yo tengo que dar, yo tengo que ser un servidor, yo tengo que caminar en eso. Y ahí cómo va esa altivez o esa fortaleza o ese argumento, él se va a tener que quitar y mover. Así lo hizo el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, ahí viene lo práctico. Entonces, el mensaje que Dios nos dio a través de Ausi decía pensamientos, después decía altivez, después decía argumentos y terminaba en una fortaleza. Ahora Dios le está diciendo, mire la verdad, de esa verdad confíe en ella y de esa verdad camine en ella y verá cómo las fortalezas se van a ir ¿qué? Quitando. ¿Cuánto lo creen?
Y otra cosa, dice, ejerza la autoridad que Dios les ha dado. Entonces, no solamente necesitamos conocer la verdad porque nos hace ¿qué? Libres. La fe nos hace confiar, ¿sí? Que lo que estamos viendo tendrá un cambio. Habrá un mover, ¿sí? Esto nos llevará a obedecer, pase lo que pase. Y es que la clave está, es que nosotros nos humillamos, así como, podemos volver a leer Filipenses. Todos, ¿no? 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces necesitamos sentir en nosotros eso que Jesús también nos estaba diciendo que necesitamos sentir. Y ahí termina, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ni se aferró a la pereza, ni se aferró a la envidia, ni se aferró a cada una de las fortalezas, sino dijo, no, esto no es, porque estoy viendo la verdad del Señor, y cuanto veo la verdad del Señor me desprendo de ello. Y dice que Jesús, dice que se aferró a esa obediencia que terminó en muerte ¿de qué? De cruz. Y a veces nosotros, el abandonar la pereza, va también a sufrir en nosotros algo que nos duele. Ay, pero voy a hacer, pero tarde que temprano vamos a ver cómo esas fortalezas se van ¿qué? Cayendo. Ejerza la autoridad, es la última. El ejercer influencia en los demás, autoridad es ejercer influencia en los demás o sobre las cosas que se han dado para que nosotros administremos. Mateo 28:18. Mateo 28:18. ¿Lo tenemos? 28:18. 28:18. 28:18. ¿Lo tenemos? Dice Reina Valera 1960, dice 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Nueva Traducción Viviente dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en ¿dónde más? Y en la tierra. Lenguaje actual dice el 18. Pero él se acercó y le dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar todo el universo. ¿Sí? Esa autoridad también la tenemos usted y la tenemos nosotros. ¿Sí? Para administrar lo que Dios nos ha colocado alrededor. Entonces, así como la fortaleza tiene un proceso a la que ésta se construye, Jesús también nos ha dado la muestra de cómo vencer y derribarlas. Porque una fortaleza, créanme, déjenme decirles que tampoco se derriba de la noche a la mañana. Así como se construyó, así también hay que desmontarla. ¿Sí? Y a veces creo que cuesta más el derribarla. Entonces,
¿Cómo derribar estas fortalezas? Entonces se levanta contra el conocimiento de Dios, es que ni más ni menos que su voluntad en nuestras vidas. Es decir, que nosotros al conocer cada uno de esos, ¿qué necesitamos? Número uno, lo que necesitamos es ¿qué? La verdad. La palabra. Mire, si nosotros encontramos fortalezas en nosotros, lo primero que necesitamos es la verdad ¿de quién? De Dios frente a esa fortaleza. Lo segundo es fe, ¿sí? Y por eso por allá dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios, porque no le estamos creyendo a la verdad que nos ha dado, ¿sí? Para esa fe entonces necesitamos ¿qué? Obediencia. Caminar sobre ella, y esa obediencia es podernos despojar de nosotros, de nuestros conocimientos, de todo lo que tenemos, para nosotros poder humillarnos hacia ella y poder quitarla. Es decir, no me va a ganar la pereza, no me va a ganar la envidia, no me va a ganar el odio, no me va a ganar la falta de perdón, ¿sí? Si la fortaleza es la falta de perdón, ¿cuál sería la verdad para poder empezar a desmontarla? Aparte, el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice esa verdad? Debemos perdonar. ¿Cómo Debemos perdonar. debemos perdonar? En otra parte también dice que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Entonces, ¿tenemos una verdad? Sí. No quiero perdonar, no, venga, un momento, es que Dios lo perdonó o Dios nos ha perdonado, ¿sí? Entonces la verdad es que yo debo ¿qué? Perdonar. Ahora, ¿eso le tengo que meter confianza al perdón? Claro que sí, porque si no confiamos en la palabra del Señor, entonces yo digo sí. Ahora, ¿perdonar es fácil o difícil? Difícil. Entonces yo tengo que ¿qué? Humillarme, ¿sí? Dice que tener el mismo sentido que tuvo Cristo Jesús, que siendo Dios se humilló. Entonces yo puedo tener el argumento, ¿no? No lo perdono por esto, pero ahora debo tener un mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que sin importar los argumentos, porque dice, siendo Dios, ¿tenía todos los argumentos? Claro, pero dice, siendo Dios, dice, Él se humilló. Ahora, nosotros podemos tener todo el argumento, pero el humillarse y bajar a la obediencia hasta decir, no, yo perdono, porque Dios me ha perdonado. Y caminar en eso. Y ahora tomar autoridad en eso, ¿sí? Porque yo puedo decir, ay, si yo tengo pereza y Dios me dice que diligentes y no perezosos, y voy a hacerlo, desde mañana empiezo, pero llega el día que debe hacerlo y no toma la autoridad, la norma, lo que debe hacer, pues termina ¿en qué? En nada. Amén. Amén. Entonces, decimos que las fortalezas son mentiras que el enemigo ha establecido en la mente y en el corazón de las personas. Y aquí yo hice un listado, el no valgo nada, es una fortaleza que puede estar ¿en qué? En las personas. Ahora, frente al no valgo nada, necesito buscar la verdad. ¿Cuál sería la verdad ahí? Valemos la sangre de Jesús. Claro, y camino en eso. Entonces, ¿sí tengo valor o no tengo valor? Claro que sí. ¿Confío en eso? Claro que sí. En el corazón de Dios tenemos valor y caminamos sobre eso, ¿sí? El nunca cambiaré. Hay gente que dice, nunca voy a ¿qué? A cambiar. Ahora, frente a esa fortaleza necesitamos buscar ¿qué? La verdad. ¿Sí? Y dice que todo aquel que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura que somos.
Las cosas viejas han pasado y ahora son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Podemos cambiar? Sí, y caminamos sobre eso. Siempre soy un fracasado. Hay gente que dice eso y son fortalezas que están ahí en nuestra mente. Ahora necesitamos buscar la verdad sobre eso. Amén. No tengo una buena familia. Son fortalezas que están ahí y tenemos que derribarlas, ¿sí? No soy un buen esposo o una buena esposa. A veces tenemos esa fortaleza ahí y necesitamos ir a la verdad de ¿quién? De Dios, para nosotros poder caminar y desmontar cada una de esas cosas. Tengo malas relaciones, toda mi familia es así, no soy lo suficiente inteligente para lograr mis metas, siempre me equivoco, no sirvo para nada, soy una persona fracasada, soy demasiado viejo, soy demasiado joven. Hay tantas fortalezas en nuestra mente, pero necesitamos buscar la verdad para nosotros caminar. No tengo que ser perfecto para ser aceptado. Hay gente que piensa eso. No tengo habilidades, todo me sale mal. Le voy a decir varias. Las cosas buenas solo le pasan a otros. Soy torpe, nunca puedo hacer nada bien. No soy suficiente bueno. Nadie me va a querer de verdad. No hay oportunidades para mí. Todas las relaciones terminan mal. Es mejor estar solo que mal acompañado. Eso es muy tarde para cambiar mi vida. Las cosas siempre empeoran. Estoy sin plata y todo lo debo. Todo se convierte en fortalezas cuando nosotros tenemos esos pensamientos ahí. Pero Dios nos ha dicho, venga, busque ¿qué? La verdad. Porque cuando nosotros buscamos la verdad nos hará ¿qué? Libres. Después de encontrar la verdad, tenga fe, confianza, que lo que dice la palabra del Señor traerá ¿qué? Cambios. Sea obediente a eso, camine sobre eso y ejerza la autoridad. Y así vamos a poder derribar cada uno de esos pensamientos y cada una de esas fortalezas que se levantan contra nosotros. Entonces necesitamos conocer la verdad, necesitamos tener fe, necesitamos obedecer y necesitamos ejercer la autoridad para poder ir desmontando cada una de esas ¿qué? Fortalezas. La que sea. ¿Sí? Necesitamos empezar a pensar como Cristo piensa y empezar a derribar todas esas fortalezas ¿qué? Negativas que están en nuestras vidas. Pero si a veces nosotros decimos no tenemos fortalezas, ¿sí? Pues no las vamos a trabajar nunca. Y necesitamos caminar sobre eso. ¿Sí? Por eso necesitamos, número 1, identificar la fortaleza que está ahí. 2, necesitamos reemplazarla por la verdad. 3, necesitamos caminar en fe, en confianza. ¿Sí? 4, necesitamos obedecer. Y 5, pues necesitamos la autoridad. ¿Sí? Mire, déjeme decirle, no hay fortaleza que se pueda resistir al poder de Dios. Va a ser derribada si nosotros empezamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Jesús ya venció en el nombre. En su nombre, ahora nosotros ¿qué? Somos vencedores. Es el tiempo de dejar de vivir lleno de fortalezas negativas en nuestras vidas y empezar a buscarlas y quitarlas. Ir cada día nosotros. Cuando nos levantemos, Señor, ¿cuál será nuestra fortaleza? Y al acostarnos, ¿cuál será nuestra fortaleza? Y poder ir identificando cada una de esas y darles el trato que Jesús le dio para poderlas quitar. Amén. ¿Tenemos la mente de Cristo? Claro que sí. Entonces, eso nos va a ayudar. Amén.
Vamos a orar y empecemos a mirar cada una de esas fortalezas y a derribarlas y a desmontarlas. Amén. Amén. Padre, yo te doy infinitas gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta noche. Padre amado, hay tantas fortalezas en nosotros que muchas veces ya nos quedamos así. Y a veces pensamos cómo lo hacemos. A veces decimos, Señor, ¿será bien seguir así? Pero hoy tú nos has llamado a ser buscadores de fortalezas en nuestras vidas y empezar a quitarlas, Señor. Que no se vuelvan en paradigmas para nosotros, sino que la realidad sea cambiada por la verdad de Jesús, la verdad de Dios, la verdad del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a quitar cada una de las cosas que necesitamos. El decir que no necesito capacitarme para tener una vida responsable en Cristo Jesús. Que empecemos a mirar las fortalezas, Señor. Que si hay fortalezas en el no dar, Padre amado, Señor, yo las pueda descubrir y caminar en la verdad, Señor. En el amar, Señor, oh Dios, los unos a los otros, Señor. El dar la vida, Señor, como Jesús la dio por aquellos que también necesitan el saber y entender cada momento y cada instante, Señor, que tú nos has hecho libres desde el principio hasta el fin, pero que muchas veces nosotros decidimos caminar en cárceles, caminar en cadenas, caminar en todo aquello, Señor, oh Dios, Padre amado, que nos hace llevar un peso y no caminar más, Señor. Hoy que podamos ser libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén.